seminario permanente Enfocarte, en donde tendremos voces intergeneracionales en esta polidialogicidad que estamos proponiendo y trabajando. Polidialogicidad con sentido a partir de un marco epistémico. Estamos trabajando sobre este texto y material audiovisual, Historia Mínima de la Suprema Corte de Justicia, por un conjunto de personas de Colegio de México encabezadas por el autor Pablo Mijanos. En este segundo segmento tomará la palabra para presentar a nuestros jóvenes ponentes el maestro Óscar Rafael Hernández Meneses, una muestra de la excelencia académica de la UNAM, licenciado, maestro y hoy en día doctorante en Derecho, que es una persona con altísimo nivel de productividad, de coordinación de proyectos innovadores como diálogos sobre la justicia climática, análisis de la inteligencia artificial, transdisciplina, transhumanismo y desde luego un productor de revistas, de canales de comunicación para que intergeneracionalmente podamos avanzar en los grandes desafíos que tiene nuestra nación mexicana y el mundo. Con ustedes, a cargo de la voz y de esta pequeña introducción, el maestro Óscar Rafael Hernández Meneses. Adelante, Óscar, tienes la palabra y déjame ver si te puedo dar la pantalla. En este momentito voy a tratar de localizar para poderte hacer, si me ayudas tantito aquí a hacerlo, coanfitrión. Toma la palabra mientras te comparto la pantalla, por favor. Muchas gracias, doctora. Bueno, antes que nada, unas grandes felicitaciones y reconocimiento a usted, doctora, por este proyecto tan importante para el desarrollo de la ciencia jurídica, que es el programa Enfocarte, y también una felicitación aquí a todos los estudiantes y un reconocimiento muy merecido, porque están aquí ustedes revisando temas en pro de la mejora de la ciencia jurídica, porque si tenemos una ciencia jurídica saludable, pues tenemos también por ende un estado de derecho muy saludable. Yo quisiera nada más, previo a darles la palabra a las exposiciones que vienen en este programa hoy, mostrarles algunas herramientas que hemos y productos y proyectos que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años en el seminario constructivista para la justicia cotidiana, el laboratorio virtual y también el seminario Enfocarte, entre otras organizaciones. Miren, hoy la tecnología básicamente nos ha acercado a todos a áreas de investigación que antes no teníamos. Les voy a mostrar aquí que esta es una consola para programación R, pero esto nada más se lo muestro porque el aprender este tipo de cuestiones es útil para algo que se ha venido llamando la cienciometría, que en el área de la ciencia jurídica se ha llevado muy poco, pero que al menos en otras disciplinas ha tenido un gran avance, sobre todo ahorita con la tecnología que cada vez se vuelve más accesible, incluso para ustedes que tienen una formación de derecho puedan aprender a utilizar estas herramientas, ya sea con un curso de pocas horas pueden aprender los conceptos básicos. Como ustedes saben, desde el momento en que ustedes son estudiantes de la UNAM, tienen acceso a bases de datos con su matrícula y un previo registro, pueden acceder a muchas bases de datos. Aquí les pongo, por ejemplo, algunas que cuestan, pero gracias a su periodo como estudiantes que deben de aprovechar, pues son gratuitas. Entonces aquí tienen algunas bases de datos que son de paga para poder descargar archivos, es decir, unas cuestiones, y estas son útiles para poder tener acceso a documentos que no van a poder tener acceso, al menos para poder visualizarlos si no tuvieran esa suscripción. Aquí, como el tema de hoy se está trabajando el tema de la Suprema Corte y es un tema muy importante en la vida política de México, yo hice una búsqueda hace unos 15 minutos previa sobre independencia judicial. Elegí este descriptor porque es el que más aparecía. Y aquí, sobre independencia judicial, al menos hay unos 1383 artículos de investigación tan solo de ciencias sociales. A través de la programación R pude vaciar todos esos archivos para poder hacer un análisis visual. Y aquí tienen 500 artículos, los cuales tienen 23,000 referencias y hay
617 autores que se están analizando. Con esta programación R, con este programa que se llama Bibliometrics, pueden hacer análisis sobre esas correlaciones entre todos los artículos. Al menos aquí tienen un análisis de redes sobre conceptos que se han estado tratando. Podemos ver que el tema central es independencia judicial y aquí hay otros temas que van teniendo una correlación. Por ejemplo, con la independencia judicial, tan solo en esos artículos hay diversos temas que a lo mejor nos pueden ser útiles, que no se están tratando al menos en la discusión de las reformas actuales. Por ejemplo, está el tema de la administración de justicia, la imparcialidad, son temas que están tratando, pero por ejemplo aquí se ven otros temas, por ejemplo justicia transicional, el tema de la corrupción, el tema de la imparcialidad, y aquí hay otros temas. Hay otros tipos de análisis que ya son más específicos, pero son con esas herramientas. Por ejemplo, aquí tienen un plano cartesiano que te va poniendo los temas básicos, los temas motor, los temas nicho y los temas emergentes, al menos en lo que corresponde a la independencia judicial, ¿sí? De los temas que están viendo. Aquí, por ejemplo, el tema básico es independencia judicial, pero por ejemplo en temas emergentes está la justicia criminal, la crisis del Estado de Derecho. Entonces son temas que se están tratando en los artículos de investigación actuales. Son artículos que son 2024, publicados en revistas indexadas, etcétera, pero que esos son los temas que están emergiendo en la discusión de la ciencia jurídica actual. Aquí tenemos otro tipo de análisis igual, que es el análisis de la colaboración, al menos entre países. Podemos ver que Estados Unidos tiene la vanguardia en el tema del estudios de la independencia judicial y cómo tiene algunas correlaciones con Reino Unido. Pero podemos ver que hay colaboraciones que son aisladas, por ejemplo, Israel con la India, o Emiratos Árabes con Egipto, o Pakistán, Malasia, Indonesia. Aquí tenemos otro mapa que son las redes de colaboración ya más específico por países. Y ustedes pueden ver que los que están en color azul son países de autores de origen que han publicado acerca de la independencia judicial, al menos esos artículos que se han estado analizando. Estas es algunas cuestiones breves en lo que corresponde a al análisis bibliométrico de 500 artículos. ¿Cómo puedo yo analizar 500 artículos por medio de una herramienta que pudiera ser esta inteligencia artificial? Antes de esto, uno no podía leer 500 artículos, no podía leer correlaciones. Ustedes no se dan cuenta, pero en los 90, incluso antes del 2010, uno para poder analizar, yo quiero saber si dónde están escribiendo más artículos, si en Estados Unidos o en Inglaterra, no podías tener acceso a ese tipo de informaciones. Todo era con base al conocimiento empírico de cada investigador, a sus preconcepciones, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor en Reino Unido, yo creo que a lo mejor en Estados Unidos, pero aquí ustedes tienen ya una base científica de cuestiones que están probándose. Por eso el empirismo es bueno, pero también tiene que haber una base científica que te permita ser más preciso, porque no todos los conocimientos empíricos son iguales de persona en persona. Entonces, este tipo de herramientas los pueden ustedes ayudar si quieren hacer una investigación más profunda de un tema de manera más precisa. Ahora bien, este tipo de actividades que hemos estado haciendo son en el marco de un proyecto que fue creado en el 2014 cuando yo era estudiante de licenciatura en Derecho, en un intercambio en la Facultad de Derecho de la UNAM. Yo estudié en AUJAT, pero estuve un tiempo de intercambio en la Facultad de Derecho de la UNAM y ahí participé en el seminario constructivista con la doctora. Pues ahí surgió la idea de crear una red de investigación de los objetivos del milenio, que más tarde fue de la Agenda 2030 y que se fue materializando en esta página web que ustedes pueden ver aquí, el Laboratorio Virtual sobre Derecho y Desarrollo Sostenible, que incluso la Gaceta de la UNAM lo reconoció como una red de investigación de jóvenes que creció ahí en la Facultad de Derecho de la UNAM. Por iniciativa, somos un equipo de un gran número de personas y tenemos varias líneas de investigación. Ustedes pueden participar aquí en estas líneas de investigación
No necesariamente tienen que estar adscritos ustedes a un instituto para hacer investigación. La investigación es libre, la pueden hacer ustedes, la están haciendo ustedes del momento que están estudiando, entonces no hay que encapsularse. Y es un proceso de investigación pues ciudadana. Uno de los productos de ese laboratorio, de esa interacción, es la revista Ciencia Jurídica y Sostenibilidad, la cual es la primera revista audiovisual de investigación. Esa revista tiene la ventaja de que los productos que ustedes en sus clases, sobre todo en clases con la doctora Steires en el seminario constructivista, realizan, pueden ser publicados y cumplen con los requisitos de la revista. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un artículo de Diana Claudia Rodríguez Pagola, que aquí está su texto, a ver, perdón, aquí está su material, que es el trabajo que realizó, sus diapositivas, el PDF y el texto vivo, que el texto vivo es su conferencia. Entonces aquí tienen una revista que no solamente está cerrada al tema de incluir un PDF, al tema de incluir un texto de 30, 40 hojas, sino tienen una revista en la cual pueden agregar un video explicando y es un formato totalmente amigable, totalmente audiovisual y ustedes al término del semestre van a poder participar siempre y cuando cumplan con los requisitos editoriales en esta revista y van a poder tener su publicación, la cual está indexada en Google Scholar y próximamente estará indexada en otras bases de datos. Un programa que alimenta a esta base de datos es este proyecto que ya tiene tiempo, que es el aula jurídica virtual desde el 2015. En términos de cifras, yo les quiero poner aquí que actualmente tenemos 151,000 vistas. Es una cantidad considerable si empezamos a comparar con otras redes que tienen presupuesto. Aquí tenemos 151,000 vistas. Entonces, de igual forma, si tienen un video que cumple con los requisitos, puede estar aquí adscrito y a su vez en la revista. Y bueno, esos son solamente algunos datos que yo les quisiera mostrar, nada más, en los datos bibliométricos y también que existen otras herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos esta que se llama Atlas T, que es una herramienta para el análisis cualitativo de la información. Y bueno, aquí este texto que es el análisis de la reforma judicial por parte del Poder Judicial de la Federación, pues fue objeto de análisis de mi parte. Al menos aquí pude identificar cuáles son los conceptos y palabras más repetidas, al menos en este trabajo de investigación. Y vemos que las palabras más repetidas son estas de aquí. A ver. Persona, magistrado, juez, tribunal, elección. Y aquí abajo vienen las palabras que más la desambiguación de la palabra. Elección popular de personas jugadoras, y aquí abajo independencia, iniciativa, etcétera. Son algunas herramientas que ustedes van a aprender a lo largo de ese seminario y que también van a tener una capacitación en el seminario que va a haber en noviembre. En noviembre va a ser el Congreso Internacional de Aprendizaje y van a haber unos módulos de ciencias jurídicas de frontera donde ustedes van a poder aprender a hacer estos análisis bibliométricos para tener una ciencia jurídica de frontera. Y bueno, sin más preámbulos, yo les quisiera dar la palabra y la presentación a nuestros importantes ponentes del día de hoy, a Lisette Milagros Barreto Ordóñez, a Danae Ramírez Luna, a Valentina Yillari Muñoz Fernández, a Ángel David Estrada Ramírez y a Luis Jesús Castillo Valdés, que hicieron el análisis del video de historia mínima de la Suprema Corte en diferentes periodos. Ahorita en este momento le toca la palabra a Lisette. Lisette, ¿estás por ahí? El más antiguo, ¿Sí? me parece que es Dana, ¿no? O, sí, exacto. Ok, ¿Qué es perdón. Danae? Danae, entonces Danae. Danae. Ya se está compartiendo pantalla ya, ¿verdad? A ver, momento. No, necesita el maestro dejar de compartir. A ver. Ok. ¿A dónde? A ver, ¿a quién le doy el permiso? Perdón. Recordemos, por favor, recordemos usar el lenguaje incluyente. ¿Me pudieras mandar un mensaje para ubicarte y...? Ok. Ya le hice coanfitrión.
y Ya. enseguida, cuando ella termine, le daremos la coanfitrionía al siguiente periodo. Empieza a correr tiempo, vamos a ser concretos, con brevedad. Ahí te vamos avisando a través del chat para que tengas previsto tu participación. Adelante. Muchas gracias. Por favor, apropiense del chat, dudas, comentarios, preguntas. Vayan poniendo su participación en el chat, sus sugerencias o lo que consideren pertinente. Adelante, Dana, por favor. No nos detenemos. Ok, ya se está viendo, ¿verdad? Sí, ya se está viendo. Ok, muchas gracias. Pues buenos días a todos y todas. Es un gusto, doctora, participar en este seminario Enfocarte. El día de hoy hablaré sobre la historia de una institución muy importante que es la Suprema Corte de Justicia del Tribunal de México. Y esta institución es una institución muy antigua y de las más importantes desde su establecimiento, y para entender un contexto y responder las preguntas de el por qué tiene relevancia hoy, el cómo se relaciona con la actualidad, cuándo se crea y cómo se crea, tenemos que verlo desde un contexto histórico. En 1823, con el consumo de la independencia, se buscaba la forma de una nueva nación propia del territorio mexicano, y se intentaron varios imperios, varias formas de gobierno, pero no, realmente jamás se estableció algo absoluto. Entonces empieza este imperio de Iturbide y fracasa, y entonces México se empieza a rebelar ante una inestabilidad en todo ámbito, social, económico, político, incluso hasta geográfico. Y en el año 1924 se creó la primera constitución debido a este fracaso de este imperio, que tenía la característica de un orden federal donde dividía el poder en tres, que era el ejecutivo, el legislativo y el judicial, donde el poder legislativo era el que tenía como el poder sobre los otros dos poderes, y en específico el poder judicial le otorgaban facultades mínimas, y ahí es donde nace la Suprema Corte de Justicia. Después, en 1827 y 1834, México se enfrenta a un conflicto jurisdiccional, es decir, hubo un caso donde la justicia en ese entonces no se impartía, y se veía un poder más esclarecido que otro, y el poder judicial destituye a los ministros de la Suprema Corte. En 1934 surge, gracias a este conflicto jurisdiccional, una tentativa y cambio a la Constitución. En 1833, en el mandato de Antonio López de Santa Anna, se establece por fin la llamada Constitución de las 7 leyes, que se centraba en una república centralista, dejando a la república federalista a un lado y abriendo, obviamente, paso a la república constitucional, a la república centralista. Y decide dar más independencia al poder judicial, pero después de un tiempo nace, gracias a la Carta Magna, un poder supremo conservador. Este poder supremo es el que tenía la facultad de mandar, de anular leyes y de incluso mandar ante los otros dos poderes, y causó una insatisfacción política ante este nuevo implemento. Entonces se elimina y se busca restablecer una república federal, aunque no, finalmente no se logra consolidar esta república, a pesar de varios golpes de Estado, a pesar de que se intentó restablecer esta república, no se pudo, y fue en 1847 donde aparece Mariano Otero, que es un jurista muy importante para la historia de México, que propone una solución para la protección
de dichos derechos constitucionales de las personas y se crea el juicio de amparo. Entonces, se toma en cuenta esta propuesta de Mariano Otero y la Suprema Corte se convierte desde ese momento en una instancia de poder arbitrario para la protección y fines de la soberanía. Más sin embargo, hasta la fecha, esto es hasta la fecha el día de hoy, esta institución se ve como último intérprete de la legislación a cómo se debe aplicar la Constitución y las leyes. Bueno, yo quiero dejar como conclusiones la importancia de los antecedentes históricos, el cómo se conectan, cómo se crean, cómo se desarrollan, todo esto porque es importante para entender los movimientos sociales actuales y no solo los sociales, también los políticos. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Dejamos de compartir y le vamos a dar la palabra al siguiente ponente. Vamos a tratar de responder y de observar algunos indicadores de análisis de la compañera. Es muy importante que nuestras presentaciones tengan títulos completos a efecto de poder rastrear la fuente, los títulos no solo del texto, sino del nombre del video, el número de los minutos que dura cada uno de ellos. Casi todos duran menos de una hora. Hicimos una pregunta para iniciar esta primera parte del seminario y dijimos, ¿cuándo se funda el Estado mexicano? Y desde luego que tenemos que tener criterios para responder esta pregunta, criterios científicos, criterios legales. Cuando yo me autodeclaro líder de un movimiento y el movimiento no me respalda o algunas otras instancias externas fuera del movimiento no me respaldan, pues por mucho que yo me autodeclare lo que me autodeclare, no sería válido. Entonces, la pregunta es, ¿qué se requiere para que un Estado sea reconocido? Recuerden, endógenamente desde adentro y exógenamente desde afuera. Entonces, ante la pregunta, ¿cuándo se funda el Estado mexicano? Si tenemos unas profundas raíces mesoamericanas desde siglos anteriores, desde antes de la Edad Media, tenemos huellas, testimonios de una cultura vibrante en todo el territorio mexicano, norte, sur, centro, este, oeste. Y la pregunta es, ¿cuándo se funda el Estado mexicano? ¿Desde cuándo podemos hablar de ese ombligo, este centro de México, desde Mesoamérica, desde la colonia, desde que se cae la colonia? ¿Cuándo podemos hablar de la fundación del Estado mexicano? Bueno, pues este primer episodio nos da una respuesta contundente y habría que acercarnos al famoso texto de don Tena Ramírez, que nos habla de leyes fundamentales, y es una constitución la que va a dar esa respuesta. Y esa respuesta es la Constitución de 1824, en donde nacemos al mundo como una república representativa y federal. A pesar de los ejercicios de formas de gobierno, de formas de Estado precedentes, podemos decir que así nace México. Y entre los indicadores de análisis de la Suprema Corte, pues no puede nacer una Suprema Corte si no hay Estado. Entonces, hablamos de los experimentos que se realizan para tener una cabeza en el Poder Judicial, que sería esa Suprema Corte. Nos habla del contexto de inestabilidad para poder echar a andar un primer modelo de gobierno en el que, bebiendo, abrevando de los avances del mundo, Montesquieu, con su tripartición de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pudiera verificarse en los documentos fundacionales de nuestro Estado mexicano. Así que aquí tenemos algunos de los observables y nuestra persona, nuestro siguiente ponente, si nos quisieras decir el nombre para darle la autorización, Oscar, por favor. ¿Quién es el siguiente periodo, por favor? Sí, tenemos Adelante, a Valentina Gillari Muñoz Fernández, del 1855 a 1876.
¿Estás, Por favor, Valentina? ya tienes para compartir pantalla, no podemos perder tiempo porque se nos acaba la liga. Por favor. Ok, perfecto. Entonces comienzo. Por favor. Ya si me podrían avisar si ya pueden observar. En lo que se comparte la pantalla, Oscar, a ver si pudieras ayudarnos a compartir en algún momento en el Google, el buscador, a ver si podemos compartir entre antes del otro ponente el texto, algunas líneas del capítulo que corresponderá, que es el capítulo tercero, por lo menos abrir la liga para poder verlo y visualizar también al autor para irse preparando para el siguiente ponente. Adelante, tienes la voz. Ya se está compartiendo, ¿verdad? ¿Ya lo pueden observar? Ya se puede. Perfecto. Bueno, de antemano me gustaría agradecerle mucho la invitación a usted, doctora, por plenamente a nosotros como alumnos darnos esta oportunidad de justamente enriquecernos con conocimientos y participaciones, ¿no? Desarrollarnos no solamente en el aula académica, sino también de una manera extra. Bueno, comenzamos con el título de este capítulo, que es la historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre política y la Constitución. Este capítulo abarca de los años de 1855 a 1876. Ok, como introducción, brevemente, este video explora el papel crucial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la Revolución Liberal en México entre 1855 y 1876, destacando su función como garante judicial de los derechos fundamentales. También se analiza la tensión entre las tareas constitucionales y políticas de la Corte, especialmente bajo la presidencia de José María Iglesias y su resistencia a la influencia del Poder Ejecutivo. Además, se discuten casos emblemáticos como el Amparo Vega, que subrayan la independencia y la defensa de los derechos humanos por parte de la Corte en este periodo histórico tan importante en nuestro país. Empezamos. Ok, de 1855 a 1876. Si ustedes pueden observar en las ideas, entre paréntesis, destaqué los minutos claves de este video por si ustedes en algún momento lo quieren consultar para que tengan precisamente las referencias. Bueno, en 1855, la Revolución Liberal dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un papel relevante como garante de los derechos fundamentales de los mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en un poder igual al Ejecutivo y al Legislativo. Los ministros se vieron en una situación difícil debido a la tarea política y constitucional del tribunal, y la pérdida de la mitad del territorio nacional desencadenó una crisis existencial profunda en la clase política mexicana. Posteriormente tenemos el régimen de Santana. En este periodo el Poder Judicial sobrevive, pero es subordinado al presidente, lo que convierte a la Corte en una especie de tribunal supremo teóricamente, ya que estaba subordinado en realidad por el presidente. Santana interviene directamente en la Corte, removiendo a ministros y prohibiendo a los funcionarios estatales criticar al gobierno. En 1854, el Plan de Ayutla, encabezado por Juan Álvarez y Florencio Villarreal, inicia un movimiento contra la tiranía santanista, expandiéndose rápidamente por el país. Este movimiento tuvo una propagación muy rápida debido a la índole de este mismo. El movimiento se vuelve nacional, puesto que con la incorporación de Ignacio Comonfort adquiere un carácter regional de estados confederados y pasa de una naturaleza militar a una naturaleza civil. Ya no solamente le confiere a un grupo social determinado, sino ahora es a nivel nacional. Posteriormente, tenemos que en 1857 la Constitución de este mismo año defendía las libertades individuales. En este caso tenemos a la Ley Lerdo,
se mantuvo la elección indirecta en un solo grado para diputados y jueces. El Senado es eliminado y se crea una diputación permanente para fortalecer el poder legislativo. A pesar de concebir al Poder Judicial como apolítico, en este esquema constitucional se convierte en un poder político. El juicio de amparo promovido por Mariano Otero convirtió a la Suprema Corte en un central del gobierno. También tenemos que el Poder Judicial se consolida como garante de los derechos constitucionales y del cumplimiento de la Constitución. Posteriormente, tenemos lo que es la crisis política en México en 1857. Hay un autogolpe de Ignacio Comonfort y se tiene el ascenso de Benito Juárez. Ignacio Comonfort realiza un autogolpe al considerar ingobernable el país bajo la Constitución de 1857. La Iglesia Católica se opuso a la Constitución de 1857, lo que generó conflictos de índole religiosos, a lo cual Benito Juárez asume el poder tras la renuncia de Comonfort, desatando las guerras de reforma en México. Se destacan en este periodo personajes como Altamirano Ramírez y Castillo Velasco en la práctica de la Constitución Liberal de 1857. Altamirano es un oficial y diputado, también novelista, que contribuye a la cultura nacional. Castillo Velasco, por otro lado, defiende al gobierno municipal con recursos suficientes para funcionar. La Corte de 1868, compuesta por prominentes liberales, mostró resistencia a Juárez y su concentración de poder. En el caso del Amparo Vega, que fue en el año de 1869, se da en Sinaloa y marca la administración de justicia en México. El juez Miguel Vega fue sancionado por emitir una sentencia indulgente en un caso de asesinato. El juez pidió protección al juez de Mazatlán, pero le fue negada. En este caso, la Suprema Corte revocó la orden de despido del juez de Mazatlán y declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Amparo. Por último, pero no menos importante, para un aspecto a destacar de este video, es que José María Iglesias desafió a la autoridad suprema de la Corte al publicar un estudio sobre sus poderes constitucionales. José María Iglesias, ex aliado de Juárez, se convierte en presidente de la Suprema Corte de 1873. Iglesias defiende que la Corte es la principal intérprete de la Constitución y las leyes. Y en 1874, la Corte otorga protección a terratenientes en Morelos, priorizando los derechos humanos sobre la autonomía política de los estados. Bueno, por mi parte fue todo. Yo sí los invitaría, más que como alumnos, como compañeros, a que si tienen la oportunidad vean el capítulo. La verdad vale la pena. A veces a uno cuando ve que son muchos minutos no lo quiere hacer, pero si uno le presta la atención, créanme que vale mucho la pena y es un material enriquecedor para uno como estudiante y más que va empezando apenas en esta carrera. No quites, por favor, tu diapositiva. Vamos a dejarla un momento, por favor, así como la tenías en grande. Vamos a ver algunos de los indicadores en los que reposó la mirada de Valentina y ella destaca no solo los minutos, hay por ahí algunos pequeñísimos errores de dedo, pero esos no son importantes. Lo que importa es que ella está viendo personajes que destacan. Dice, a ver, yo estoy fijando mi mirada en personajes claves. ¿Y claves en qué? No solo en la reforma constitucional, sino específicamente en el avance y evolución de la Suprema Corte. Y aquí rompe con algunos mitos cuando habla del caso específico del Amparo Vega como instrumento, pero además con el autor que lo promueve, además destacando las causas. Hay quien dice que la justicia suprema en México atiende únicamente asuntos internacionales de grandes capitalistas y como vemos esto no es así.
se da el caso del desafío de facultades, que es una de las facultades de la Suprema Corte, entre órganos homólogos, entre estados de la misma naturaleza. Recuerden que el pacto federal no establece que porque es más chiquito el estado tiene menos poder. Se habla de estados hermanos, confederados, federados, bajo un mismo pacto. Y entonces aquí estas cuestiones de quién tiene la facultad, en la movilidad de personas, quién juzga si es constitucional o inconstitucional la sentencia que recae a este asunto. Y además, no solo esto, sino que también está ya entrando su mirada en la parte específica técnica sobre la discusión de los poderes constituyentes y los poderes de corrección de la Suprema Corte. Nos da los minutos exactos de referencia, con lo cual podemos irnos con algunos indicadores de análisis. Las artes aplicadas a este texto, a este material audiovisual, nos sirven para potenciar y ver que la figura misma de Juárez es menos impoluta de lo que hemos imaginado, sin faltarle al respeto. Casi todos los personajes políticos, como lo podemos ver con el divulgador, historiador Alejandro Rosas, los hemos ido transformando según el discurso político predominante, pero todas son personas de carne y hueso, unas con mejor metodología de comunicación que otras, pero con sus luces y con sus sombras. En este caso, dejamos este episodio con los indicadores específicos de la expositora. Vamos a dejar hasta aquí en este momento y vamos a pasar al siguiente expositor. ¿Nos quisieras recordar su presentación, por favor, maestro? Y si quisieras introducir compartir la pantalla, por favor. Ok. Sí, vamos con la siguiente presentación de Ángel David Estrada Ramírez, quien nos va a hablar del periodo 1877 a 1910. Ángel, ya estás por aquí para que te compartamos, te demos los permisos. Claro que sí, Muy bien. no sé si ya me escuche. Correctamente. ¿Se ve proyectada, disculpe? Sí. Gracias. Muy buenas tardes, maestra, doctora, maestro, compañeras, compañeros. Es un gusto para mí poderles exponer un tema como este y principalmente en las condiciones en las que está abocado a un aspecto jurídico y actual. Respecto al video Historia Mínima de la Suprema Corte de Justicia, en este caso, relacionado con Ignacio Vallarta y la Pax Porfiriana en los periodos de 1877 a 1910. Hay unos indicadores claves que nos permiten un antecedente. Hay que fijar qué antecedentes tenemos ante el periodo que vamos a analizar. El primero de ellos y el más claro es la Revolución de Tuxtepec, que por medio del plan que se promueve y se promulga en Tuxtepec, Oaxaca, por parte de Porfirio Díaz Mori, van a una revolución en contra de Sebastián Lerdo de Tejada, quien se reelige y quien había quedado también en un periodo de interinato ante la muerte de Juárez en 1872. Este hecho nos lo remarcan en el minuto 1:20 para hacer un énfasis en algo. Había momentos de guerra, momentos de tensión y que ya se venían viendo desde la Guerra de Reforma, desde los que ya se venía visualizando un periodo de inestabilidad que no debemos de ver como un remanso de paz, la dichosa República restaurada, sino una época inestable y necesaria de administración. Entre otros personajes destacados que nos mencionan desde un inicio, Ignacio Luis Vallarta, indudablemente, quien funge como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quien le da la base a todo este periodo, la base jurídica a todo este periodo de la Pax Porfiriana. Un marco jurídico. ¿En qué marco jurídico nos encontramos? En la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1857. Y algo muy importante, que
anoto en una frase en la parte superior: transformar la libertad en orden. Esta frase la retoma Pablo Mijanjos, el doctor Pablo Mijanjos la retoma por parte de esa frase de Justo Sierra. Yo me permito aquí hacer un paréntesis muy necesario. Justo Sierra hace un análisis histórico y hace una recopilación en su libro Evolución Política del Pueblo Mexicano. Es la primera vez como tal en México que se hace un análisis científico sobre los distintos hechos que han venido en la nación, que se van recopilando. Antes de ello, la historia como tal no tenía un valor científico dentro de lo que es México. Díaz tiene una característica primordial y que se ve desde el aspecto de la revolución de Tuxtepec. Tiene buenas relaciones y ante todo es político y sabe negociar los liderazgos. Díaz lo que genera para consolidar el porfiriato es volverse árbitro de las disputas regionales. Nos lo menciona la doctora Erika Paní, nos menciona que no hay un porfiriato, sino son varios. Hay que distinguirlo más como etapas del porfiriato. Vamos a ver una en la que el aspecto jurídico era primordial y otra en la que ya cambia totalmente y todo el aspecto jurídico girará, igual que el legislativo, en torno a solo una figura que es el ejecutivo. Yo distingo del video dos aspectos principales del porfiriato. Hay quienes mencionan que incluso se puede dividir en 3 etapas. Hay un aspecto principal y que genera este rubro que ya veníamos mencionando de dar un orden, dar a la libertad un orden, que es el centralizar los recursos. Era necesaria una administración, centralización por parte que respaldó el Poder Ejecutivo, centralizar los recursos, la hacienda, una hacienda eficiente. Prohíbe de esta forma la acuñación de una moneda dentro de los estados, estampillas. Había, por ejemplo, el Banco de Michoacán. Todos esos aspectos los elimina para centralizar todo en una hacienda que resulte eficiente, al igual que dejar por completo olvidado todo este aspecto de la contratación de crédito por parte de los estados. Le quita esa autonomía a los estados y la centraliza a un solo poder que era necesario en ese momento para una administración en momentos de inestabilidad total. Dejan de pagar las llamadas alcabalas. ¿Qué es eso? Una alcabala es un impuesto que se cobraba por cualquier transacción y que era el principal recurso que tenían los estados. Las eliminan el dejar de pagar las alcabalas. Y otro aspecto fundamental que consolida el porfiriato son los denominados jefes políticos. Los jefes políticos eran hombres principalmente que mediaban los aspectos del gobierno y del pueblo. Tenían un orden desde las bases. Este aspecto y esta palabra, orden desde las bases, la retomaré más adelante para explicar y contextualizar en el presente el aspecto de la reforma judicial. Posteriormente, el protagonista de este video, Ignacio Vallarta, incluso el protagonista por encima de Díaz. Díaz fue el representante, pero en el aspecto jurídico, Ignacio Vallarta es aquí el protagonista. Ignacio Vallarta, una biografía corta respecto a él, era un político jalisciense, licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y catedrático en Derecho Natural designado por el entonces gobernador Santos Degollado. Ignacio Vallarta es presidente de la Suprema Corte de Justicia de 1878 a 1882 y recalca la importancia de fortalecer a la institución, darle un orden e incluso para aceptar el puesto solicita que se elimine el artículo 79 de la Constitución, que como ya habíamos visto en un marco jurídico era la Constitución de 1857. ¿Qué dice este artículo 79? Que el presidente de la Corte era un virtual vicepresidente. Este puesto, este virtual vicepresidencialismo, lo elimina por parte del presidente de la Corte y lo toma ese rol el presidente del Senado. ¿Por qué?
porque Vallarta recalca algo importantísimo para la consolidación de la Suprema Corte de Justicia como una institución: eliminar el aspecto político. Los conflictos políticos se resuelven en la arena política y no en la judicial. No debe ser político, sino judicial los aspectos que retomen para poder garantizar los derechos, las libertades a los ciudadanos en general, y no un aspecto de intereses políticos que muchas veces se tornaba, y que la Suprema Corte debía tener injerencia en todo, hasta en lo político. Él dice que no, que debía hacer un cambio y debía de reformarse, y una forma de fortalecer a la institución. Retoma el aspecto y examina el aspecto de la incompetencia de origen que estaba en el artículo 16. La incompetencia de origen es esta tesis que se ocupaba para impugnar autoridades por vicios cometidos en su elección. La Corte no debía interferir, dice Vallarta, no debía interferir en estas cuestiones, porque ya estarían quitándole la autonomía a los tribunales electorales. Hay una autolimitación judicial. ¿Para qué esta autolimitación? Para la correcta defensa de los derechos individuales. El juicio de amparo, por ejemplo, estaba desvirtuado totalmente, se ocupaba para todos estos aspectos. El juicio de amparo viene desde el aspecto de la reforma que ya nos habían platicado anteriormente. Estaba desvirtuado porque era utilizado para fines políticos. He ahí la importancia que remarca Vallarta de separar el aspecto político del aspecto judicial para un correcto desenvolvimiento de este último. La delimitación entre iglesia y gobierno. Hay una frase en particular que retomo de Erika Pani: la justicia politizada no es justicia. Y ahorita hablaremos más en concreto de ese aspecto. La delimitación iglesia y gobierno. Toda injerencia que tuviera tanto la iglesia con el gobierno o el gobierno con la iglesia se eliminaba por primera vez, y en un sentido jurídico se eliminaba en una práctica jurídica, no solo en la ley, como ya veníamos con las leyes de reforma, sino en una práctica jurídica. Ya no debía de haber una injerencia entre estas ambas esferas, porque era una violencia contra la independencia de las mismas. Las causas de la renuncia de Vallarta, puesto que él es presionado por el Ejecutivo, presionado por Díaz para renuncia justamente en lo que es en el año de 1882. Empieza esta discusión, y una causa de esta renuncia es que empieza la discusión de los puestos. Ya no se buscaba un puesto para el aspecto jurídico, para hacer valer un derecho, se buscaba un puesto por motivaciones políticas. Y ahí los puestos empiezan a girar en torno a la opinión del Ejecutivo, empieza a girar en torno al quién era el consentido, la consentida del Ejecutivo. La designación era por él realmente, no había como tal un aspecto democrático en el que se desenvolvieran distintos pensamientos, era uno solo. La estructura de ese entonces era que los ciudadanos eligieran un colegio electoral, y este mismo elegía a los ministros, a los jueces, etcétera. Sin embargo, la realidad era otra. La realidad era que quien los designaba era el Ejecutivo, y ahora eliminaban la autonomía que tenía el aspecto y el poder judicial. Se alienan al Ejecutivo preocupados por su opinión. Hay una aplicación ahora selectiva de la justicia. Ahora bien, como resultado de todo esto, tenemos que las decisiones ya no eran controversiales, ya no era un aspecto de un intercambio, un diálogo, eran decisiones tibias, algunas incluso sin resolverse, es que afectaban al Ejecutivo o algún interés particular. Eran decisiones tibias. Las solicitudes de amparo empezaban a crecer. ¿Por qué? Porque ahora tenían varios aspectos, y nuevamente la Corte estaba en una injerencia en todo. Lo que había construido Vallarta, y que deja consolidado el que la justicia no sea política, se empieza a destruir lentamente
para darle paso a una justicia plena, que se le puede llamar indebidamente justicia, un aspecto politizado, mejor dicho, un aspecto que veía por intereses particulares. Digamos que un resultado positivo de ello era el uso de códigos. Ante las distintas solicitudes de amparo, había múltiples interpretaciones y anteriormente los jueces podían recurrir tanto a una resolución hecha en el medievo como una hecha por el latín, una hecha en muchos años atrás, miles de años atrás. Entonces, para regular ese aspecto se implementa el uso de códigos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que había muchos jueces que no se adaptaron a esta idea de el uso nada más de códigos y se tuvo que legislar a base de que sea una norma, cosa que actualmente todavía tenemos, el uso de códigos para la resolución adecuada de los juicios. Por último, una frase y con la que retomo el aspecto de la reforma al Poder Judicial. Los jueces los jueces necesitan cierta imparcialidad para darle paz a las personas. ¿Cómo querríamos, por ejemplo, ser juzgados si sabemos que la contraparte tiene un beneficio político? ¿O cómo sabemos que queremos ser juzgados si todo se está viendo por una decisión tibia? Y una decisión tibia pues, no nos va a llevar a otro aspecto. Veo una pregunta, ¿qué impacto tuvieron estas decisiones para la autonomía del Poder Judicial? ¿Me permiten responderla en este espacio? ¿Qué impacto tuvieron estas decisiones? Vamos, Ángel, tenemos un poquito de presión porque se nos acaba la liga. Sí, maestra. Pero me gustaría que todas y todos observaran algunos de los indicadores de análisis de la presente ponencia. Y vamos a regresar, por favor, a la genealogía un poco de Ignacio Vallarta, porque queremos justamente hoy hacerle un homenaje. Él nace un 25 de agosto, estamos cerrando el mes de agosto, no está la fecha completa aquí, pero siempre que referimos un autor, y en este caso un autor seminal, es importante no solo poner los datos, así como lo está haciendo Ángel, de dónde estudia, qué cátedras tuvo, qué premios tuvo, el papel predominante. Él nace el 25 de agosto y muere un 31 de diciembre. Entonces, aquí dice qué impacto tuvieron estas decisiones. Habría que acotar cuáles decisiones. Y el asunto es que hay una palabra que debemos de anotar, que es la autocensura. Muchas veces el balance entre censura externa y autocensura no es tan fácil de delimitar. Tenemos el problema de la autocensura cuando se teme por la estabilidad en el empleo, cuando se teme por las prestaciones laborales o cuando francamente hay una exclusión e incluso pueden sufrir persecución o llegando al caso extremo de homicidio. El tema del impacto, por ejemplo, cuando pensamos en autores como Locke o como Hobbes, grandes pensadores, filósofos, políticos en la historia, dos personas con un carácter totalmente y una personalidad diferente que hace muchas veces que tal o cual propuesta avance o por muy buena que sea, se frene. Muchas veces la lucha por la razón si no está en los canales y en la comunicación adecuada, puede caer en el vacío por el efecto de una personalidad. Entonces, tendríamos que especificar exactamente qué decisiones, porque en ocasiones el poder de la Corte justamente es empujar, promover casos paradigmáticos. Aquí quisiera invitarles a pensar cuáles son los indicadores de análisis, hacer este mínimo y pequeño homenaje a este gran cerebro, a este gran hombre que además tuvo la prudencia de comunicar de una manera efectiva sus resistencias y su defensa de la independencia y la autonomía. Al respecto, vamos a recordar un poquito después, cuando terminen de exponer los compañeros,
una aportación que nos hace el magistrado Arturo Jiménez respecto precisamente a la renuncia de Hans Kelsen a formar parte del Tribunal Constitucional en aquel entonces porque no quería participar como representante de un partido político. En este caso, el papel que podemos destacar en esta ponencia del presidente de la República respecto al nombramiento de ministros es uno de los papeles más cuestionados en este proyecto de reforma, porque ni duda cabe que se vivió una época en la que el presidente era quien nombraba no solo a los ministros de la Corte, no solo a todo el gabinete, sino incluso a veces a cada uno de los diputados y senadores sin importar su característica. Este es el papel que ha sido cuestionado respecto a la maduración del sistema político mexicano en cuanto a su pluralidad, a las múltiples voces y a romper esta idea de una especie de patrimonialismo, patriarcado asistencial, en donde una sola persona resuelve todo lo que sucede en una casa, o en este caso, una casa grande como el Estado mexicano. Fueron muchos años de este patrimonialismo, de este asistencialismo en la historia de México que se ha ido deconstruyendo conforme los mexicanos y mexicanas adquirimos y hacemos nuestra la ciudadanía universal para pensar, para opinar, para proponer, para evaluar. Así que este papel de las concertaciones, algunas que son probadas y evidentes, como lo veremos en alguno de los últimos episodios, de una época que personalmente a mí me tocó vivir de manera muy vibrante, concertaciones en donde ambas personas en los punteros se declaraban ganadoras y entonces pues quien decidía era el presidente de la República y a veces se le otorgaba el triunfo a una tercera persona. Esto se llamó concertaciones. ¿Cuál es el indicador que estamos analizando y viendo claramente en este episodio? El poder de decidir y designar del presidente de la República, sus aspectos positivos como mediador o como árbitro y sus aspectos negativos centralizadores del poder. Y de no solo del poder, sino de una perspectiva de la vida, del Estado, de los rumbos de la nación, sin tomar en cuenta a los colectivos. Así que vamos a dejar aquí esta intervención y muchas gracias a las personas que están poniendo preguntas, participaciones en el chat. Oscar, ¿quisieras hacer el favor antes de que vayamos a tener problemas con la liga, con presentar a nuestra siguiente ponente, por favor? Sí, doctora. Para el periodo 1910-1924 le toca a Luis Jesús Castillo Valdés su intervención. Aquí estoy. No se escucha, doctora. Tiene su micrófono apagado, maestra. Para que la pantalla, para que le pudieras dar el permiso, por favor, de compartir pantalla. Okay. ¿Ya se ve? Sí. Pues ya. Va. Comienzo entonces. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, mi nombre es Luis Castillo. Voy a hablarles sobre como se llama en el video, la tormenta revolucionaria. Esta época consta de 1910 hasta 1924. En este caso yo la dividí en dos. Por un lado, las primeras 4 fases que yo dividí como la época maderista, el gobierno constitucionalista, la posrevolucionaria y el gobierno de Obregón, o también llamado como la consolidación del México revolucionario. Y por otro, voy a explicar lo que son las principales 4 reformas de esta nueva constitución y el interés bajo el cual se realizaron la mayoría de estos artículos. Entonces, sin más preámbulo, pues comienzo.
Ay, no me deja... Ya. Bueno, ay, mil disculpas, me está estorbando esto. Ya. En este caso, les repito, yo dividí en 4 las fases de la revolución, comenzando por la época maderista. Yo comienzo esta época con Madero siendo lanzado por el Partido Nacional Antirreeleccionista como candidato presidencial, y al inquietar el régimen de Díaz, haciendo pensar que Madero podía ganar las elecciones, es encarcelado un 6 de junio de 1910, hasta que pasadas las elecciones en las que, por sorpresa de nadie, Díaz vuelve a ser electo. Por fin se le vuelve a dar pues vía libre para que salga de esta prisión. Una vez que sale, Madero escapa a Estados Unidos y ahí lanza el Plan de San Luis, donde declara ciertos puntos, como la nulidad de las elecciones, el desconocimiento del dictador Porfirio Díaz, e incentiva a la población a levantarse en armas contra el régimen porfirista el 20 de noviembre de 1910. Para esto tengo que aclarar que Madero no tenía intenciones como tal de cambiar la Constitución de 1857, que era la vigente en ese entonces. Él solamente quería que se respetara esta Constitución, pues en sus palabras estaba siendo flagelada por el régimen de Díaz al no cumplir, pues, en regla las leyes aquí puestas. Es así que el 18 de noviembre de 1910, los primeros mártires de esta larga y cruenta revolución caen tras ser descubiertos por el ejército de Díaz. Ellos son los hermanos Cerdán, y a pesar de haber sido derrotados, no se puede considerar que fue un sacrificio en vano, ya que la gente, al ver que había personas dispuestas a pelear, mejor dicho, para defender sus derechos libertarios y democráticos, comenzó a unirse al movimiento y levantarse en armas. Esto es, este es como el contexto de inicio. Gracias a estos levantamientos, y principalmente la ayuda de Zapata, Villa y Pascual Orozco en la parte armada, y los hermanos Flores Magón como reporteros y políticos, Madero logra destituir a Porfirio Díaz, que no solamente presenta su renuncia a la presidencia, sino su exilio en mayo de 1911. Y a pesar de que se puede llegar a creer que con esto, dirían en un dicho, muerto el perro se acabó la rabia, esto está muy lejos de ser así, ya que aunque se celebran las elecciones de nuevo y Madero resulta ganador, no se ve capaz de cumplir con las promesas tanto de reparto agrario como de distribución de poder, por lo que sus aliados principales comienzan a alejarse, debilitando así su gobierno. Y por si esto no fuera suficiente, Madero comienza su gabinete político y militar con gran parte del anterior que tenía Porfirio Díaz, quedando así entre pues rivales ideológicos y pues físicos, si acaso es que es una palabra correcta. Por lo mismo, de manera casi predecible, el 5 de marzo de 1912, Pascual Orozco, mediante el plan de la empacadora, se rebela contra Ignacio en el estado de Chihuahua, aunque sin éxito, gracias a la contención de una columna militar que fue dirigida por un joven Victoriano Huerta. Y pues gracias a Victoriano Huerta, en este caso, en este plan de la empacadora, en Chihuahua, Madero pudo seguir avante. Entonces, un mes después, en febrero de 1913, el gobierno maderista sufre otro golpe de estado más, esta vez dirigido por quien hace meses había sido su observador, Huerta. Este golpe es llamado como la Decena Trágica, y se conoce así pues durante 10 días continuos, para ser exactos, del 9 de febrero al 18 de febrero, la Ciudad de México, en la Ciudadela, una fracción del Ejército Federal comandado por los generales Manuel Mondragón, Bernardo Reyes, Félix Díaz y el antes mencionado Huerta, se sublevan y atacan a Francisco Ignacio y a su vicepresidente Pino Suárez, obligándolos a firmar su renuncia para que después lo asesinaran. Por lo que de esta manera, un día después de esta escena trágica, Huerta sube al poder y se convierte en presidente, siendo secundado por los generales del ejército y la Suprema Corte, que recordemos estaba conformada en gran parte por el antiguo gabinete de Díaz, que habían visto en él la oportunidad de regresar a un gobierno anterior, como el de Díaz. Con esto yo cierro la época maderista, pasando así con la etapa constitucionalista, en la cual comienza Carranza, quien fue un antiguo compañero ideológico y de lucha de Madero,
que en marzo de 1913 lanza un telegrama donde presenta el Plan de Guadalupe, en el que desconoce a Huerta, al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte, creando así el ejército constitucionalista, y se designa como jefe del ejército a sí mismo. Tiene miembros que, al igual que Madero, lo apoyan, como Álvaro Obregón, y por otro lado la alianza Villa Zapata, que también buscaba derrotar a Huerta, entrando así en una guerra abierta entre el ejército constitucionalista encabezado por Carranza, Obregón, Villa y Zapata, y el ejército de Huerta. Este enfrentamiento termina con Huerta huyendo del país, mientras dejaba como presidente de la Suprema Corte interino a Francisco Carvajal, quien era presidente de la Suprema Corte de la Justicia. Y así, en los tratados de Teoloyucan, si no mal recuerdo, termina en agosto de 1914, tomando la ciudad el general Obregón, y terminando de forma pues legal o lícita, como gusten llamarle, con la presidencia de Huerta. Una vez llegado al poder, o bueno, como líder de este movimiento revolucionario, Carranza clausura la Suprema Corte de Justicia, ya que al haber respaldado al golpista Huerta, Carranza los considera también enemigos. Una vez en octubre de 1914 se lleva a cabo la Convención de Aguascalientes, cuyo fin pues era unificar a las facciones del ejército, que recordemos estaba constituido por 4 personas, y esta fracasa debido a diferencias entre los propios líderes, principalmente entre Villa Zapata y Carranza. Villa y Zapata, por su parte, realizan una alianza para enfrentarse a Obregón, que está del lado de Carranza, y está emergiendo como un posible sucesor al Poder Ejecutivo. Y mientras Obregón se encargaba de pelear contra el ejército convencionalista, que es como decía llamar el ejército de Villa y Zapata, Carranza comienza a tener ideas respecto a hacer cambios en la constitución del país. Es por eso que llegamos al 6 de enero de 1915 en Veracruz, donde Carranza promulga una ley agraria que tenía como objetivo reivindicar el derecho a la tierra en un contexto donde los desequilibrios agrarios y la demanda de la revolución volvían muy difícil que las personas pudieran volver a adquirir sus tierras, volvieran a... Bueno, mil disculpas, me trabé, permítanme regresar. La ley que promulga Venustiano Carranza el 6 de enero tenía como objetivo reivindicar el derecho de la tierra hacia pues la gente. Esta restitución y dotación de tierra a los pueblos y comunidades indígenas se establecería como una base para, bueno, sentaría mejor dicho un precedente para la ley que precede, que sería el artículo 27 de la actual Constitución, que años más tarde pues el mismo Carranza crearía. Llegando así a abril de 1915, cuando Obregón por fin derrota al ejército convencionalista de Zapata y Villa y los obliga pues, a replegarse, consiguiendo así un pequeño momento de paz. Momento que Carranza aprovecha y consigue el reconocimiento de Estados Unidos. Carranza realiza así un congreso constituyente extraordinario, por decirlo de alguna forma, en donde se toma la decisión de realizar cambios a la Carta Magna de 1857, y por fin es que en diciembre del 16, de 1916, se comienza a trabajar por orden de Carranza una nueva constitución. Sin embargo, al darse cuenta de lo complejo que sería pues, las demandas del pueblo y percances del pueblo en general tras tantos años de guerra, se da cuenta que va a ser muy complejo crear una constitución que pueda adaptarse al entorno y contexto de ese momento. Aunque pues ya después de 2 meses, el 5 de febrero de 1917, por fin promulga la constitución, entrando así a la época posrevolucionaria. En esta época Carranza, ya como líder, como jefe, como presidente mejor dicho, se enfrenta a numerosos obstáculos para llevar a cabo las reformas, y es que Carranza estaba interesado en un poder judicial independiente, por lo que en su proyecto de constitución
propone al Congreso Constituyente y establece que los derechos individuales deben de ser sagrados y por consiguiente necesitan de un poder judicial independiente, por lo que los mismos constituyentes toman la decisión de que, es mejor un sistema en donde quienes proponen a los ministros son los legisladores de los propios estados y al final quien hace la votación y elige a los ministros mismos debe ser el Congreso de la Unión, intentando eliminar pues de esta manera la interferencia del Ejecutivo, el presidente vaya, en el trabajo de la Suprema Corte. Además, la nueva Constitución fortalece especialmente a la Suprema Corte, como ya lo mencioné, ya que al establecer una inmovilidad de los ministros que eran nombrados de por vida, les daba suficiente autonomía y les protegía de la interferencia, les repito, del mismo presidente, lo cual teóricamente garantizaba la independencia de ellos. Y esta teoría sonaba muy bien en la teoría, para la redundancia, pero en práctica, al ser una constitución tan renovada, causaba problemas a muchísimos jueces que estaban pues encargados de velarla, ¿no? Porque establece un conflicto entre los derechos individuales y los derechos sociales, y por esto mismo en lo que la Constitución se adapta hacia este nuevo sistema de división de poderes, el presidente Carranza, electo en ese entonces, le da un papel sumamente importante tanto en la vida social como económica del país, al ser el único estable, por decirlo de alguna manera. Ejemplificando uno de los problemas que tenía la Suprema Corte es la repartición agraria. En el siguiente punto yo voy a especificar más a fondo cada uno de estos 4 artículos que les comentaba, pero a grosso modo les quiero explicar estos problemas, ya que, por ejemplo, por la repartición agraria se tenía que dotar de tierras a los pueblos que habían sido renegados o apartados para cederle esas tierras a algún se me fue el nombre, algún adinerado de la época. Y pues con esta repartición, les repito, tendrían que expropiar las tierras a estos magnates para devolvérselas al pueblo. Sin embargo, los magnates, la gente pues, con suficiente poder adquisitivo, recurría a los derechos de propiedad a través de amparos, y entonces la Corte tenía que resolver pues, estos problemas, en el que por un lado teníamos una constitución con novedades pues, particulares sobre la materia laboral y agraria, y por otro una Corte que pues, tenía que interpretar y resolver todos estos problemas pues de una forma jurídica. Y curiosamente todos estos juristas habían sido formados en las últimas instancias del Porfiriato, por lo cual había una clara inclinación hacia alguna solución, además de surgir un problema extra, por si esto no fuera suficiente, ya que al existir una nueva constitución se debe saber con qué texto, con qué libros, si con el de 1857 o con el de 1917 se va a concluir los juicios pendientes. Pues al ser una constitución nueva, la del 17, pues no debería de haber una juzgación con nuevos derechos o con nuevas obligaciones que no estaban en ese entonces, puesto que recordemos que no existe no es retributiva de las leyes. Y pues se toma al final que la Constitución del 17 va a ser la nueva Constitución, entonces con esta se lleva a guiar y a resolver todos los casos restantes del pasado. Entonces, llegando a este punto en 1919, antes de que acabara el gobierno de Carranza, se crea una segunda corte revolucionaria donde ya existía pues cierta separación entre Carranza y Obregón, como lo remarca en el libro de la historia mínima de la Suprema Corte de Justicia. Esto se dio debido a que Carranza no quería apoyar a Obregón a pesar de haber sido aliados en algún momento, ya que no lo consideraba pues tan apto o capaz para manejar un país que apenas estaba tomando vuelo, y pues estaba apoyando a un propio representante de su partido político, por lo cual
Obregón, que ya tenía mucho poder político, militar y social, termina levantándose en armas contra Carranza, con apoyo justo de Calles y Huerta, lo cual termina con el asesinato de Venustiano Carranza en Puebla. Pasando con la última parte del gobierno de Obregón, tras celebrarse las elecciones en octubre de 1920, como les digo, Obregón queda electo presidente y se pone como propósito impulsar la reconstrucción económica y la educación pues, pública del país, para esto intenta llevar una relación sana o buena con las empresas nacionales, pero sobre todo con las internacionales, ya que estas estaban en descontento, pues en los tiempos finales del Porfiriato habían hecho inversiones inmensas para poder explotar los yacimientos del país con toda libertad. Y ahora, como recordarán con lo del artículo número 27 de esta nueva constitución, estas inversiones estaban en peligro, puesto que, según lo dicho por el artículo, el subsuelo mexicano era ahora únicamente de dominio, pues, de la nación, por lo que los hidrocarburos que estaban nacionalizados, y pues México podría legalmente, al menos basándose en su constitución, expropiar en cualquier momento las expropiaciones petroleras de países ajenos. Entonces, pues las compañías veían al artículo 27 como un riesgo, ya que no sabían si el nuevo régimen de Obregón y sería malo para sus concesiones, ya que no sabían si podían cambiar o implicarse en nuevas problemáticas o tangentes, vaya. Bueno, para esto me salté una parte, mil disculpas. Al Obregón haber tomado el gobierno pues, de una forma armamentística, no tenía tan buena relación, no tenía un respaldo por fuera del país, por lo que las cancillerías, o bueno, las embajadas de estos petroleras que estaban en riesgo, ven la oportunidad en Obregón de obligar al gobierno mexicano a garantizar estas inversiones en hidrocarburos y expropiación petrolera en general, ya que, pues como les repito, Obregón estaba buscando el apoyo extranjero y pues para... Mil disculpas, me permiten un segundo. Ya, perdón, mil disculpas, tuve un problema aquí en mi casa. Bueno, me quedé en que las embajadas ven a esta oportunidad de Obregón como alguna forma para demostrar y hacer como actos positivos para que el petróleo y todos estos sean permitidos, se permita ser expropiados, por lo que en 1923 la jurisprudencia petrolera de la Corte permitió al gobierno de Obregón el reconocimiento de Estados Unidos mediante los tratados de Bucareli, que garantizaban los derechos de propiedad sin límite a pues, los particulares, en este caso a los expropiadores petroleros. Y pues si bien esto ayudó a Obregón con sus relaciones exteriores, les favoreció la legitimidad del gobierno propio, puesto que la corte del país pensaba que estaban actuando de forma corrupta, ya que ignoraba la Constitución se pensaba que ignoraba la Constitución para favorecer intereses políticos y económicos. Esto es como a grosso modo todo lo que conlleva la época de 1910 a 1924. Pasando así con lo que les he comentado de las reformas principales en esta nueva Constitución, que era la 3, la 27, bueno, el artículo 3, el artículo 27, el 123 y el 130. Comenzando por la reforma educativa, que es el artículo número 3, estableció una educación pues laica, gratuita y obligatoria, separando a la educación de la influencia de la Iglesia y promoviendo una política de cambio cultural. Esta instalación de educación laica generó mucha oposición por parte de la Iglesia Católica, ya que, pues, como sabrán, tradicionalmente tenía un papel gigantesco en la educación mexicana, por lo que
derivó a una serie de enfrentamientos y tensiones entre el Estado y la Iglesia, además de establecer una obligatoriedad y gratuidad a la educación. Con esta misma reforma existían pues desigualdades económicas que no permitían que los niños tuvieran las mismas oportunidades, por lo cual pues se vio muy mermada este artículo. El artículo de las reformas agrarias, que es el artículo 27, es el que les comentaba que prevía de dos mecanismos para redistribuir la riqueza en la nación. En el libro indica que declaró nulas todas las diligencias, disposiciones, resoluciones y operaciones que hubieran privado total o parcialmente de sus tierras, bosques, aguas, etcétera, a pueblos, tribus y corporaciones. Entonces debían de restituírseles. Y el segundo lugar, bueno, la segunda disposición, mejor dicho, había añadido que los pueblos y rancherías que carecían de tierras o aguas y no tuvieran pues la cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de su población, tendrían el derecho a que se les diera un dote de ellas, pudiendo tomar pues estas tierras de forma prácticamente inmediata. También en las reformas laborales, el artículo 123, se avanzó mucho, puesto que se reconoció los derechos de los trabajadores y se les ayudó a organizarse, se les permitió organizarse en sindicatos, hacer huelgas, y el gobierno creó las juntas de conciliación y arbitraje, en donde el Estado pues fungía en ese entonces como un intermediario entre el capital y los trabajadores para llegar a un acuerdo en los conflictos laborales y pues con esto poder aplicar la igualdad laboral, que decía que a trabajo igual debía de haber un salario igual sin importar el sexo o la nacionalidad. Y pues por último, la relación de Iglesia y Estado. En el artículo 130 se restringe de los derechos civiles a los ministros de culto y se elimina la personalidad jurídica de las iglesias, limitando así su influencia en la vida pública y política del país, por lo que pues porque se quería que el Estado tuviera más control mucho más amplio de las tareas educativas, como se informa en el artículo 3. Y con esto surge una pregunta, y es que, pues, ¿por qué se cree que surgió el anticlericalismo radical durante estos años revolucionarios? Y en el texto lo responden diciendo que la facción carrancista y de Obregón se resintieron el apoyo de la jerarquía eclesiástica durante pues la dictadura de Huerta, haciendo que al clero se le asociara pues con estas fuerzas de reacción huertistas, por lo que pues sí se había como generado cierta conducta pues anticlérigo. Y pues con eso yo creo que termino mi participación. Les agradezco. Se nos cortó unos segundos el audio y nada más nos queda una compañera, pero quisiera evitar problemas para poder cerrar adecuadamente con el tema de la liga. Entonces, les pido por favor, vamos preparando las participaciones y vamos a cerrar con un nuevo segmento para poder despedirnos con las versiones de Cielito Lindo y la obra de Baldwin. El punto es observar cuáles son los indicadores que está analizando cada una y cada uno de los ponentes y además ver las variaciones de las interpretaciones de la historia donde pretendemos ensalzar o purificar a los personajes en vez de realmente comprenderlos con sus luces y sus sombras en cada contexto. El ponente nos acaba de poner énfasis en la importancia de las alianzas endógenas, internas y exógenas. Esto parece marcar la reiterada vuelta de Santana a quien los grupos iban y buscaban una y otra vez.
cómo es que en ocasiones la cerrazón de la política impide alianzas duraderas y más bien genera traiciones y caminos cortos para eliminar los obstáculos en vez de identificar que constituyen posturas diferentes por razones fundadas o infundadas. Y en este periodo podemos ver una gama, podríamos tener 2 o 3 diapositivas de documentos y un análisis de cada una de las personalidades. Por ejemplo, hay una serie de mitos y mentiras en la historia oficial y no oficial que los historiadores logran desenterrar respecto, por ejemplo, al espiritismo de Madero, único documento que se dictó con fecha y hora en el que sucederían los acontecimientos, casi como si dijera, a ver, aquí te doy las coordenadas para que me impidas realizarlos. Mucho se dice que este documento fue dictado en una sesión espiritista, cuando realmente no tenemos la definición del espiritismo como en ese momento predominaba en Francia, donde Madero participó en estos estudios de hacer el bien sin mirar a quién, que no tenía nada que ver con ciertas prácticas religiosas. También observamos la presencia o ausencia de las presiones de este factor real de poder que son las iglesias, particularmente durante muchos años la Iglesia Católica, y también cómo se ha despertado un anticlericalismo en una nación vibrante, reciente, naciente, respecto a la presencia en la definición del Estado mexicano, su labor y sus correlaciones con las luchas seculares en la educación, la salud, el trabajo y la disposición de elementos para la producción y la propiedad, que sería el famosísimo artículo 27. También los mitos sobre personajes como Villa, como Zapata, toda esta pléyade de revolucionarios que obran en nuestra conciencia, pero que no están correlacionados con estos documentos. Vemos entonces algunos de estos indicadores de análisis presentes en los minutos y en la referencia científica del análisis de un material audiovisual. Vamos, por favor, a cerrar esta cápsula y nos reencontramos inmediatamente con la última ponencia y dejaremos a su consideración el caleidoscopio, museos, universidades del mundo y los autores y autoras que hemos señalado. Estamos de regreso en unos segundos en la tercera.